Bueno, muy buenas tardes a todos. En el caso de aquellos que están en Uruguay, unos minutos después de las 12, bienvenidos a este seminario que se inició el año pasado y que hemos retomado en este último tramo del año pasado. em, con una serie de cambios importantes, sobre todo de nuevas alianzas con proyectos, instituciones, pero como ustedes ya están viendo en el título, es un espacio donde estamos procurando compartir experiencias, conocimientos en el campo de la transdisciplina. En la primera ronda contamos con la participación de Albert Nostrom y Josephine Chambers el año pasado. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la grata oportunidad y chance de compartir con Lucas Garibaldi y Sebastián Villasante una breve introducción en el caso de nuestros dos expositores, que desde ya agradecemos el tiempo y la disposición de participar de este espacio. Bueno, Lucas Garibaldi es un muy renombrado científico argentino, doctor en ciencias agropecuarias, especializado en varios campos. A título de ejemplo, aquí aparece agroecología, biodiversidad, polinización y ecología del paisaje. Es investigador del CONICIT y director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y Agroecología y Desarrollo Rural, que está localizado en la Universidad Nacional de Río Negro. Si tenemos que resumir en tres líneas su línea de investigación, podemos decir que su trabajo justamente procura identificar, construir e implementar estrategias de producción de alimentos que sean más sostenibles y con el menor impacto ambiental. Y bueno, seguramente todos conocen la producción científica de Garibaldi, pero eh, a título de resumen, acumula una gran cantidad de publicaciones internacionales y sobre todo en muchas de muy alto impacto. En el caso de Sebastián Villasante, es profesor titular de Economía y director de este laboratorio de IQLC en la Universidad de Santiago de Compostela. También es investigador de otros prestigiosos ámbitos y institutos como el Ecological Economics, el Bayer Institute, localizado en la Academia de Ciencias Sueca. Todo el trabajo de Sebastián se vincula a lo que es el ámbito de la y la transdisciplina sobre el papel de los valores, las instituciones y el conocimiento a la hora de identificar y recorrer cambios transformacionales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la gestión de los océanos y de los bienes y servicios que provee, ¿no? Obviamente muchos de ellos conectados con el bienestar humano. También, al igual que Lucas, tiene una producción científica muy vasta y obviamente también en muchas revistas de muy alto impacto. Por último, quería mencionarles que este ciclo se ha incorporado Silvana Yuri. Silvana es una investigadora asociada del Instituto Saras y también forma parte de la Universidad de la República. Em, eh, Ella trabaja en el campo del diseño de las transiciones, acaba de finalizar un postdoctorado junto con el Stockholm Resilience Center y bueno, y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando y coordinando los siguientes espacios. Así que damos, Lucas, te pasamos la posta y iniciamos el ciclo. Adelante. Buenísimo, Néstor. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todas, todos por conectarse. Perdón un poco por mi voz engripada, pero bueno, es lo que hay. Eh, el- entonces la idea con Sebastián es, de alguna manera, comentarles algunos de los hallazgos eh, de la evaluación global de cambio transformador de IPES. Eh, la primera charla que voy a dar yo es, es más general y va a contar como el marco conceptual general de cambio transformador.
y luego Sebastián se va a focalizar dentro de lo que es, dentro de ese marco conceptual, de lo que son las visiones, el desarrollo de las visiones, la importancia, etcétera, y también, digamos, el co-desarrollo con comunidades indígenas, locales, originarias. Em, lo que nosotros de alguna manera abordamos en la evaluación global es que este cambio transformador es urgente y necesario, dadas las crisis globales interconectadas que se relacionan con la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la naturaleza y el colapso de las funciones claves de los ecosistemas. Ha sido una evaluación fundamental del conocimiento para un cambio transformador hacia un mundo justo y sostenible. La primera de su tipo, tanto conceptual como empíricamente, una evaluación que reúne una amplia gama de evidencias y un esfuerzo único centrado en estrategias con visión de futuro. Yo hace más de 10 años que trabajo voluntariamente en IPBES, y la primera evaluación en la que participé fue la evaluación de polinización y de polinizadores, y era un grupo de científicas que se conocía de hace tiempo y que tenía una base en común, digamos, y definiciones en común sobre un montón de temas. Además, la gente se conocía y había relaciones de confianza, y bueno, yo coordiné una parte de ese assessment y nos pareció difícil y desafiante, pero ahora veo que fue como de alguna manera el más amigable de todos. Luego participé también coordinando una sección del Assessment Global, y ahí ya implicó una gama más amplia de saberes y de profesiones con más desafíos, pero nada se comparó con este assessment de cambio transformador. Básicamente, cuando empezamos este proceso de 3 años, eran más de, como puse ahí, 101 expertos de 42 países de todas las regiones del mundo, que hablaban prácticamente, digamos, profesionalmente idiomas distintos, ¿no? La gente tenía distintas ideas, llegaba con distintas ideas de lo que es el cambio transformador. No había de alguna manera un marco común sobre el cual trabajar este tema, no había definiciones acordadas previamente. En el assessment global todo el mundo está de acuerdo en qué es la pérdida de biodiversidad, en polinizadores, qué es la polinización, qué son los polinizadores, qué son las abejas. Pero acá básicamente no, partimos digamos, sin un marco conceptual en común y de una base muy amplia, y empezando a dialogar con saberes muy distintos, por lo cual fue un proceso muy enriquecedor asociado a ese gran desafío, básicamente. Y estos 101 expertos son lo que llamaríamos los autores principales. Luego hay autoras y autores contribuyentes que de alguna manera triplican ese número. La evaluación tuvo equilibrio de género, 53% mujeres, 47% hombres, una alta proporción de científicas, científicos sociales e interdisciplinarios. Se basa en 7.000 referencias, más de 800 visiones evaluadas. De esto les va a hablar más Sebastián. Aproximadamente 400 estudios de caso inspiracionales, recopilados y evaluados, y más de 10.000 comentarios atendidos. Todas estas evaluaciones de IPBES tienen un proceso muy transparente de revisión, pero no es solamente una revisión por pares, sino también revisiones de alguna manera de distintos actores sociales, gobiernos, ONGs, etcétera, y todos esos comentarios y correcciones quedan públicas, así como las respuestas que damos a cada una de ellas en cada una de las instancias a lo largo de estos 3 años Sí, de no funciona formación. esta PC acá. Ah, creo que hay que mutear a Federico, Néstor. Federico Batistoni, ahí está, gracias. Eh, y, y bueno, además de científicas y científicos, la evaluación tiene participación de otros saberes, y ahí Sebastián va a comentar un poco más, digamos, también de comunidades originarias, locales, etcétera. Y básicamente, resumiendo, ha sido la colaboración entre investigadoras, investigadores de diferentes áreas de especialización, procedentes de diferentes contextos, y con un fuerte compromiso con la evaluación. Fue en algunos proyectos que uno escribe para la Comunidad Europea o distintos
eh, digamos, a veces te piden poner, bueno, si esta parte del proyecto o este componente va a tener un riesgo bajo, mediano o alto, digamos. Esta fue una evaluación de alto riesgo, por así decirlo. Eh, y acá lo que ven es parte del marco conceptual de IPBES, en donde hacia la derecha tenemos de alguna manera eh, los biomas terrestres de agua dulce y marinos y la pérdida de biodiversidad en esos tres ambientes, podríamos decirlo, que está asociado a causas directas, como el cambio de uso del suelo, mar, explotación directa, cambio climático, contaminación, especies exóticas invasoras, otros, que a su vez se asocian o dependen de causas indirectas, como la demografía y aspectos socioculturales, la economía, la tecnología, las instituciones y gobernanza, conflictos y epidemias, y nuestra evaluación de cambio transformador se focalizó o le agregó, digamos, hasta ahí, es lo que viene de la evaluación global de IPBES, le agregó ese layer de causas subyacentes, que básicamente son estos valores y comportamientos profundos que están asociados a esa pérdida de biodiversidad a través de causas indirectas y directas. Y básicamente eh, los organizamos en tres grupos. Una es la desconexión de las personas entre personas y con la naturaleza y el dominio sobre la naturaleza. Otra es la concentración de poder y riqueza. Y la tercera es la priorización de ganancias individuales y materiales en corto plazo. Esas causas subyacentes están luego vinculadas con sistemas de gobernanza y con maneras de vincularnos con el entorno que terminan en causas directas que logran esa pérdida de biodiversidad. Algo importante, digamos, que llegamos en esta evaluación, ¿no? Cuando empezamos la evaluación, una parte, digamos, de las y los expertos decían, bueno, el cambio transformador es solamente si pasa algo global, fundamental, sistémico, etcétera, y a lo largo de la revisión de la literatura y las discusiones, de alguna manera llegamos a la conclusión que tantos los cambios a pequeña escala como a gran escala contribuyen a un cambio transformador para un mundo justo y sostenible. Y lo clave es la calidad del cambio, más que, digamos, la escala. Por supuesto, en algún momento necesitamos la escala, ¿no? Para lograr ese mundo justo y sostenible, pero lo que hace el cambio transformador es un proceso y lo que hace, de alguna manera, identificar si esta iniciativa está dentro o no de ese proceso básicamente es si esta iniciativa, o este caso de estudio, podríamos decir que puede ser global, está abordando esas causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la naturaleza, es decir, esas causas subyacentes que les acabo de mencionar. Y esto fue un avance importante. Logramos encontrar 400 casos inspiracionales a lo largo y ancho del mundo que estaban abordando de una u otra manera estas causas subyacentes y que estaban en este proceso de cambio transformador. Por supuesto, hay más ejemplos dando vuelta. Estos fueron los que pudimos recopilar y fue también dentro de ese contexto tan desafiante que les conté en un principio de esta evaluación de alto riesgo, por así decirlo, nos llevó un año, digamos, poder decir, bueno, qué es un ejemplo de cambio transformador, por qué y para qué, cómo lo vamos a analizar, etcétera. Algo tan simple para que en otras áreas está mucho mejor definido. Y en este sentido encontramos también resultados esperanzadores, que en muchos de estos casos de estudio encuentra resultados positivos en el ambiente y en aspectos sociales y económicos en una década o menos y para un conjunto diverso de variables, ¿no? Como les comentaba anteriormente. Y entonces esto es uno de los resultados también importantes e interesantes. La evaluación de cambio transformado es una evaluación importante que tuvo que, como les dije antes, de alguna manera proponer un marco conceptual al cambio transformador, pero que también la pensamos desde un comienzo como una evaluación que intenta ser muy práctica y aplicada. Y entonces, de alguna manera, resumimos como 5 grandes estrategias claves. Dentro de cada estrategia hay acciones que tienen efectos complementarios y sinérgicos
para de alguna manera abordar estas causas subyacentes. Y las voy a ir mencionando de a una. El orden dice estrategia uno 2 3 4 5 pero no es un orden lógico ni de importancia. Eh, la estrategia uno básicamente es proteger y restaurar la naturaleza con las personas, y la idea es apoyar una conservación inclusiva, liderada por la comunidad y centrada en lugares de gran valor para la naturaleza y las personas. Las acciones claves son apoyar a las comunidades originarias y locales en la protección de sus tierras y aguas, aplicar leyes que defiendan la biodiversidad y la justicia ambiental, incluir los valores espirituales, culturales y ecológicos en las decisiones de conservación, reemplazar los usos extractivos de la tierra por prácticas que regeneren los ecosistemas, planificar el uso de la tierra y el mar mediante la colaboración entre sistemas de conocimiento y escala. Estas son acciones claves, pero por supuesto hay muchas otras. Voy a ir mostrando algunos ejemplos de estos casos de estudios que hemos evaluado, y este de Os Miñarsos, España, que es una reserva marina cogestionada que impulsa el bienestar de los peces y la comunidad. Lo voy a ir mencionando para cada una de las 5 estrategias, de alguna manera para dar esa idea de que eh, eh, es importante poder abordar todas las estrategias en estos procesos de cambio transformador, y que estas estrategias se complementan y generan sinergias, ¿no? En este caso, tras un derrame de petróleo, pescadores, científicos y el gobierno co-crearon esta reserva marina que restauró hábitats y poblaciones de peces a la vez que protegió los medios de vida locales. Hubo varios derrames en la zona, pero el más importante fue el del Prestige hace unos cuantos años. Otros ejemplos dentro de esta estrategia, los voy a ir mencionando rápido, son las Guardianas de las Aguas en Brasil, asociado a movimientos liderados por mujeres que protegen el agua y la vida; la Reserva Masai Nayulai en Kenia, conservación liderada por comunidades Masai para las personas y la vida silvestre; a nivel nacional, Santuario Marino Nacional de Palaos, protección de los océanos para las personas y para el planeta; Parque Nacional Ivavik, Canadá, protección de la tierra y la vida silvestre liderada por pueblos indígenas. La estrategia 2 es de alguna manera la transformación en los sectores de alto impacto, y acá se hace un especial énfasis en aquellos sectores que tienen un mayor impacto sobre la naturaleza y las personas, especialmente con la pérdida de biodiversidad, porque bueno, de alguna manera la evaluación es el cambio transformador, digamos, para de alguna manera revertir la pérdida de biodiversidad y la destrucción de la naturaleza. Y estos sectores son los alimentos, la energía y la infraestructura. Y acciones claves son regular la sobreexplotación de especies, ecosistemas en todos los sectores, aplicar tecnologías dentro de marcos que fomenten la sostenibilidad a largo plazo, reorientar la financiación pública y privada para apoyar soluciones positivas para la naturaleza, fortalecer el liderazgo de la sociedad civil en la transformación de prácticas perjudiciales. De vuelta a este caso que estoy haciendo un poco de énfasis, en los Miniarsos se estableció y aplicó normas de pesca sostenible y un monitoreo participativo que redujo la sobreexplotación en todo el sector pesquero. Es decir, los mismos pescadores de alguna manera hacen este monitoreo y participan activamente del control, ¿no? De la cantidad que se puede pescar o marisquear, etc. Pescadores y científicos aplicaron el monitoreo colaborativo para orientar sus prácticas. Otros ejemplos son agroecología en Nicaragua; las fincas con biodiversidad se recuperan más rápido tras los desastres; Curuwiti, Kenia, recuperación y resiliencia marina, lideradas por la comunidad. Algo interesante de esta evaluación, y que en general la mayor parte de las evaluaciones de IPBES siempre había de alguna manera una falta de conocimiento o práctica en los sectores costeros y marinos, y en esta evaluación hicimos un gran esfuerzo por de alguna manera balancear y tratar de corregir eso, como pueden ver. La estrategia 3 es transformar los sistemas económicos, y se trata básicamente de cambiar las prioridades económicas para apoyar la naturaleza, la equidad y el bienestar a largo plazo, en lugar de las ganancias a corto plazo. Acciones claves: utilizar herramientas innovadoras como los pagos por servicios ecosistémicos y los canjes de deuda por naturaleza; apoyar transiciones justas hacia economías que mejoren la calidad de vida de todos; reformar los sistemas financieros para alinear las inversiones con los objetivos de sostenibilidad;
redefinir el progreso utilizando indicadores que incluyan el bienestar social y ecológico. Y acá hay un gráfico interesante, de alguna manera la línea más larga representa la cantidad de dinero, digamos, del Producto Bruto Global. La siguiente línea es el Producto Bruto Global, digamos, en los sectores que dependen de manera moderada a alta de la naturaleza. Eh, la tercera línea, que es digamos, son las externalidades negativas de los sectores más responsables de la pérdida de biodiversidad, fíjense qué importante. La siguiente línea, la cuarta, un número muy grande, son los subsidios que reciben los sectores que de alguna manera más destruyen la naturaleza. En rojo está el dinero que necesitaríamos para, de alguna manera, poder revertir la pérdida de biodiversidad. Fíjense que no es mucho en términos relativos. Y la sexta línea, la más finita, es el dinero que se está poniendo hoy en día para financiar la restauración de la biodiversidad. Volviendo a este ejemplo de los miniarzos, parte de las estrategias, digamos, estuvieron asociadas con una comercialización directa online, y esto fue bastante innovador porque fue ya hace más de una década. Precios justos que son referencia también para otras comunidades pesqueras, no participan de grandes supermercados en la venta de esta comunidad, y de alguna manera eso también representa la reserva de un sello de identidad autogestionado que le da valor a sus productos. También al principio estos monitoreos estuvieron financiados por el gobierno local durante la primera década de la reserva, pero de alguna manera ese financiamiento se fue complicando. Sin embargo, la reserva, por tener esta estructura, ¿no? De alguna manera de seguir estas 5 estrategias, como vamos a ver, pudo seguir funcionando en ese proceso de cambio transformador de manera cogestionada. Otros ejemplos de finanzas innovadoras fue la recuperación forestal de Costa Rica, incentivos para la naturaleza que recuperan los bosques. Ahí está la Triple F, digamos, que brinda mecanismos financieros para bosques y explotaciones agrícolas, empoderando a pequeños productores para el clima y sus medios de vida. Esta iniciativa Satoyama, digamos, de Taiwán, China, reviviendo paisajes mediante una amplia colaboración. La estrategia 4 habla de gobernanza y de transformar esa gobernanza. Y la idea es construir instituciones inclusivas, transparentes y adaptables que trabajen en todos los sectores y escalas para proteger la naturaleza de las personas. Acciones claves son integrar los valores de la biodiversidad en las políticas y decisiones de todos los sectores, involucrar a diversos actores en los procesos de planificación y toma de decisiones, fortalecer la cooperación global para abordar los desafíos ambientales compartidos, promover el aprendizaje, la rendición de cuentas y la flexibilidad en los sistemas de gobernanza. Nuevamente, Osminiarsos España, los acuerdos de cogestión generaron confianza entre pescadores, científicos y autoridades. La toma de decisiones compartidas permitió establecer normas adaptativas y una cooperación a largo plazo. También tenemos como ejemplo el Marco Mundial de Biodiversidad Cumming-Montreal, un acuerdo global para detener el deterioro de la naturaleza, área marina protegida de Coastal Habitat, Suecia, gobernanza compartida para mares y comunidades saludables, la Chile, esto es una ley, derechos costeros para las comunidades indígenas, calendarios ecológicos en Colombia, el conocimiento indígena, guía a la biodiversidad y el autogobierno. Y finalmente, la estrategia 5 habla de transformar las visiones y valores sociales, fomentar visiones del mundo que reconozcan la profunda interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Como acciones claves tenemos fortalecer los vínculos emocionales y culturales con la naturaleza a través de la vida cotidiana y el aprendizaje, promover narrativas que valoren el cuidado, la reciprocidad y el respeto por todas las formas de vida, desafiar y cambiar las normas perjudiciales en torno al consumo y crecimiento, crear espacios para el aprendizaje transformador en escuelas, comunidades e instituciones, coproducir conocimiento entrelazando diversas visiones y experiencias del mundo. Las visiones positivas, y de esto les va a hablar principalmente Sebastián, como ya introduje varias veces, compartidas y su desarrollo, pueden inspirar un cambio transformador, especialmente cuando se reconocen las interdependencias socioecológicas, la agencia de las formas de vida no humanas y una ética del cuidado. Y también Sebastián va a definir las visiones, como tienen esa definición ahí abajo,
que incluyen narrativas e historias, son representaciones de futuros deseables para la naturaleza y las personas, incluida la madre tierra, están moldeadas por valores, cosmovisiones y relaciones con el entorno, y suelen incorporar objetivos y acciones intencionales orientados a alcanzar esos futuros preferidos. Nuevamente, en el caso de los Miniarsos, España, los pescadores comenzaron a verse como guardianes del mar en lugar de extractores, y esto es muy claro cuando uno habla con ellos y cuando también a lo largo de estos años pudieron ir viendo cómo de alguna manera a través de la protección de la naturaleza podían tener mejor calidad de vida, mejores ingresos, y es realmente increíble. Este cambio fomentó la reciprocidad, la inclusión y la responsabilidad hacia el ecosistema. Otros ejemplos son leones blancos de Timbabati, Sudáfrica, restaurando ecosistemas a través del equilibrio espiritual y ecológico. Eh, em, Tumbas sagradas de criptas sagradas de India, tradiciones espirituales como guardianas de la biodiversidad. El movimiento Chipko, también en India, abrazando árboles para proteger los bosques. Mulieres Salgadas, de España, liderazgo feminista en las comunidades marítimas. Eh, yo acá concentré, ya estoy terminando, voy cerrando esta introducción, concentré de alguna manera la charla en estas estrategias, digamos, como aplicaciones prácticas, y ahora en mi cierre también les voy a dar algunos conceptos más sobre el cambio transformador, pero naturalmente en la evaluación no estamos diciendo que estos 400 casos son perfectos y hay que copiarlos, sino que están en ese proceso de cambio transformador y que están trabajando de alguna manera con las causas subyacentes, pero de alguna manera enfrentan desafíos graves y sistémicos, y hay estas estrategias de alguna manera ayudan a trabajar con buena parte de estos barreras y desafíos que en algunos casos están siendo más exitosos, en otros menos, etcétera. Pero como algunos ejemplos de barreras y desafíos, podemos nombrar la dominación sobre la naturaleza y las personas, estructuras de poder arraigadas que tratan tanto a los ecosistemas como a las comunidades marginadas como recursos prescindibles. De alguna manera, esto impide el cambio transformador, es una barrera. Desigualdades económicas y políticas, el acceso desigual a los recursos, la toma de decisiones y la justicia impide la participación justa y la distribución de beneficios, políticas inadecuadas e instituciones inadecuadas. Las leyes y organizaciones existentes a menudo refuerzan el status quo en lugar de propiciar el cambio. La idea es que, bueno, la gente que se está beneficiando de la situación actual no va a querer cambiar, y muchas veces eso implica al sistema de gobernanza y el sistema legal actual. Patrones de consumo y producción insostenibles. Los sistemas económicos globales premian el uso excesivo de la naturaleza y priorizan el beneficio a corto plazo sobre el bienestar a largo plazo. Acceso limitado a tecnologías limpias y sistemas de conocimiento fragmentados. Las innovaciones y los diversos conocimientos a menudo están aislados, son inaccesibles o no se alinean con las necesidades de la comunidad. En este sentido, para abordar ese proceso de cambio transformador y trabajar con esas causas subyacentes, hemos identificado una serie de principios claves que son la equidad, la justicia, el pluralismo y la inclusión, y las relaciones respetuosas y recíprocas entre el ser humano y la naturaleza. Y hay, de alguna manera, un principio que está asociado a este proceso que está basado en el aprendizaje y la acción participativa. De alguna manera, estos principios son los que se utilizan para cambiar estas visiones, estas estructuras y prácticas, y para, de alguna manera, esas causas subyacentes que impiden el cambio transformador, poder romperlo a través o moverlas, digamos, a través de estos principios para empezar a iniciar esos procesos. Dentro de la evaluación encontramos que los movimientos sociales desempeñan también un papel crucial a la hora de desafiar los factores que impulsan la pérdida de biodiversidad y fomentar un cambio transformador, y que las iniciativas o casos de estudios que implican una mayor colaboración o participación entre grupos de actores generalmente son más exitosas. Eh,
Identificamos también durante la evaluación, y esto es típico de las evaluaciones de IPES, una serie de brechas de conocimiento, que las podemos charlar después si quieren, que están asociadas a grandes dimensiones. Una es justamente la del monitoreo y valoración del cambio transformador. Bueno, ahora que al menos desde el punto de vista de IPBES tenemos como un marco conceptual aplicado de cambio transformador, ¿cómo lo monitoreamos? ¿Qué métricas utilizamos para poder promoverlo? También asociados a los desafíos, hay una serie de brechas de conocimiento y también asociado al desarrollo de capacidades. Eh, Como resumen, si tuviéramos que resumir la evaluación global en nada más que cuatro oraciones bien cortitas, podríamos decir que, como les dije al principio, aborda las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad. Este es el punto clave, ¿no? La calidad del cambio, que implica estrategias y acciones basadas en principios que podemos encontrar resultados de cambios tanto a pequeña escala como a gran escala y que identifica el papel de todos los actores sociales para impulsar un cambio transformador. En esto yo no hablé demasiado, más allá de dar algunos ejemplos, pero la evaluación le dedica más espacio a esto. Todas las evaluaciones de IPBES tienen como un resumen al principio para tomadores de decisiones, que es como generalmente es lo más leído en muchos casos y que tiene tres secciones, que básicamente se focaliza primero en el cambio transformador es urgente, necesario y desafiante, pero posible, luego las estrategias y acciones para un cambio transformador y finalmente habilitando un cambio transformador, los diferentes roles de los actores. También tenemos como guías prácticas para acompañar el cambio transformador y esto va a hablar más Sebastián también luego. Y básicamente también hay capítulos muy importantes que explican cómo ocurre el cambio transformador y hablan de alguna manera de estos marcos eh, conceptuales, de teorías de cambio, distintas teorías sistémicas, estructurales, de cambio interior, ¿no? De empoderamiento, de co-creación, de ciencia y tecnología, eh, que, bueno, y dentro de cada uno de estos grandes marcos hay muchas teorías que se discuten y cuáles son esas vías que nos ayudan a entender cómo ocurre el cambio transformador. Este es un aspecto bien interesante también de la evaluación. Y bueno, si quieren descargar el resumen para los tomadores de decisiones, pueden utilizar este link o básicamente pueden buscar cambio transformador IPES y van a encontrar el material en la web de manera disponible. Dentro de lo que nos toca a nosotros, también desde el grupo de trabajo de Argentina estamos como iniciando un proceso de cambio transformador muy grande en Kenia, que habla de paisajes multifuncionales y cómo generar estos paisajes que sean social y ambientalmente justos. Más que paisajes, acá estamos trabajando en una región de 300.000 hectáreas, donde viven más de 2 millones de personas en co-desarrollo con los actores locales. Y esto es una de mis últimas diapositivas para conectar con lo de Sebastián también. En este caso, en esta región de Kenia, de los bosques de Kakamega, que es la que estamos trabajando, la visión es de un mundo en el que todas las personas puedan vivir saludables, con acceso a alimentos nutritivos, educación de calidad, trabajo digno y espacios para celebrar sus culturas en armonía con paisajes donde la naturaleza, perdón, se mantenga sana y resiliente. Alcanzar esta visión, como vimos antes, representa un desafío profundo e implica comprender y gestionar complejas interacciones entre el diseño del paisaje, los derechos sobre la tierra, las prácticas agropecuarias, el desarrollo industrial, la conservación de la naturaleza, la seguridad alimentaria y muchos otros factores sociales, económicos y ambientales. De alguna manera nosotros estamos coordinando parte de este proceso, asistiendo desde todo lo que es la parte técnica del diseño a escala regional, de paisaje, y también todo lo que es la parte por ahí más técnica de co-desarrollo, coordinando los aspectos cualitativos de los talleres, de las reuniones a campo, también de algunos muestreos a campo.
Este es uno de los últimos remanentes también de estos bosques que tienen un alto valor en la biodiversidad y un reservorio único de vida del mundo, por así decirlo. Así que es un proceso bastante desafiante en el que estamos también generando mucho material nuevo, único para la región. Estamos muy eh, contentos también en este sentido. Em, Ya está terminando el videito, perdón, aprovecho para tosar. Y básicamente, como se imaginarán, participan un montón de organizaciones locales, gubernamentales, también de otros países como Francia, y también estamos muy contentos de trabajar con la Wanjari Maathai Foundation, que Wanjari Maathai fue la primera mujer africana que ganó el Premio Nobel de la Paz, que fundó el Green Belt Movement, que básicamente tiene una serie de principios que están muy alineados con todo lo que acabamos de hablar de cambio transformador y por eso lo quería traer. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias, Lucas, por la exposición. A efectos organizativos, vamos a proceder de la siguiente manera. Pasamos a la exposición de Sebastián y luego hacemos una ronda de preguntas y de intercambios. Y si quieren, para ir organizando, también pueden ir dejando inquietudes en el chat de mensajes y vamos a estar coordinando con Silvana ese componente. Muchas gracias, Lucas, por la exposición y la tremenda síntesis de esta gran contribución de Ives. Y bueno, Sebastián, dejamos la posta. Adelante. Muchas gracias, Néstor. Voy a compartir. Creo que se ve bien, ¿no? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer por mí también estar acá. La verdad que siempre es un soplo grande de inspiración para uno, como yo siempre digo, yo resido en España, pero vivo literalmente con el corazón y la mente en el sur, ¿no? En nuestro Río de la Plata. Como comentaba Lucas, intentar compartir algunas de las resultados más relevantes que nos permitieron trabajar en estos últimos casi más de 3 años en torno a uno de los aspectos de la evaluación que tiene que ver con el rol de las visiones, ¿no? ¿Por qué los seres humanos a lo largo del progreso de la humanidad fuimos capaces de desarrollar visiones que nos permiten intentar imaginar futuros deseables en el ámbito de nuestra esfera de influencia, ¿no? Familiar, profesional y a múltiples escalas, sectores y en diversos ámbitos de actuación que ya lo vamos a comentar en un momentito. Bueno, Lucas ya mostró también la definición de las visiones, no voy a entrar en detalle aquí para no reiterarlo, para que no sea redundante, pero simplemente de una manera muy simple, las visiones en el ámbito de la definición nuestra que adoptamos en IPBES, de la evaluación de cambio transformador, son básicamente estados de futuro deseados del mundo. Nuestro mundo personal o nuestro mundo colectivo, en nuestra comunidad o en nuestro sector o ámbito de actuación. Y simplemente lo que quería resaltar era que, a diferencia de los escenarios en general que describen futuros plausibles basados en conjunto de supuestos y contextos, no necesariamente, y objetivos sobre todo, no necesariamente imaginan futuros deseables, ¿no? Y esto es importante porque uno a veces suele confundir entre visiones y escenarios, muchas veces de las cuales son necesarios para actuar de manera ensambladas o conjuntamente, ¿no? Luego vamos a entrar un poquito más en detalle en cuáles fueron las visiones que analizamos, las características y los principales hallazgos. Em, en la evaluación, bueno, estas son las definiciones, esto ya Lucas ya lo comentó. En la definición tuvimos diversos métodos para evaluar. Lucas comentó cuáles fueron las principales fuentes de información. En el ámbito de las visiones, creo que hicimos nos costó bastante
Fue un desafío porque veníamos de diferentes disciplinas, que eso fue un desafío, pero por otro lado fue enormemente inspirador y la verdad que fue tremendamente rico desde el punto de vista intelectual, porque nos desafió intelectualmente para intentar imaginar cómo podríamos ser capaces de en un solo documento, en un solo capítulo, intentar documentar cuáles son las visiones del mundo para un mundo más justo y sostenible. Y en el assessment, en la evaluación, lo que hicimos fue trabajar con diferentes fuentes de información o material de conocimiento de múltiples fuentes de actores, ¿no? Por un lado, no solamente creamos una nueva base de datos de visiones, de en torno a 880 visiones, que está disponible en la web de la evaluación. Por otra parte, también creamos un nuevo, que le llamamos corpus o cuerpo de evidencia de cambio transformador, que es un cuerpo, un repositorio de información que cuenta con más de 4,5 millones documentos, fundamentalmente de informes públicos, de literatura científica sujeta a revisión por pares, pero también hay tesis doctorales, bueno, básicamente información que está o que está disponible en la base de datos de OpenAlex. ¿Por qué utilizamos OpenAlex? Básicamente porque las evaluaciones de IBES, generalmente los gobiernos y la comunidad científica solemos utilizar la plataforma, la base de datos de OpenAlex porque es un poquito más comprensiva, con H, e integradora e inclusiva respecto al uso de diferentes lenguajes o lenguas, fuentes de conocimiento, comparada con Web of Science o Scopus, por ejemplo, ¿no? Esa fue una de las principales fuentes de conocimiento o de documentación para crear el corpus, que el corpus también está, los scripts también está disponible en la evaluación, en la web, y en este momento ya empezamos a trabajar, bueno, con varios resultados que vamos a intentar mostrar y compartir a lo largo de los próximos meses. Y un tercer punto que nos parece muy relevante en el contexto de una evaluación de estas características es los métodos de cómo podemos trabajar y evaluar el conocimiento indígena, ¿no? O las visiones y las cosmovisiones de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Aquí hubo varias formas de hacerlo en el capítulo 2. También se utilizó de manera transversal en otros capítulos de la evaluación, pero básicamente tuvimos primero un grupo de enlace que le llamábamos, que es un grupo de trabajo que tiene el propio IPBES, la Secretaría de IPBES, en los que diferentes autores de la evaluación de los capítulos formaron o formamos parte de ese grupo en el cual se discutían de manera transversal los tópicos o la relevancia del material que era necesario incorporar y cómo incorporar. Y digo cómo específicamente, básicamente porque en general la segunda fuente de información que utilizábamos era también los talleres que se realizaron con pueblos indígenas. Uno fue en Marruecos, otro en Bonn, en Alemania, y un tercero que hicimos o que se desarrolló en Leticia, en Colombia. Y básicamente, digamos, surgían permanentemente dos cuestiones desde el inicio de la evaluación. La primera, que tenía que ver con que los pueblos indígenas nos decían explícitamente que ellos no tenían que cambiar, que quienes tenían que cambiar eran los demás sectores más responsables de la pérdida de biodiversidad, el declive de la naturaleza. Y por otra parte, también tenían y tienen, en general, porque había representatividad de comunidades y de pueblos indígenas de prácticamente todas las regiones del mundo, eh, básicamente nos decían que la concepción del tiempo que ellos tienen es diferente a la concepción del tiempo y por tanto la concepción, la configuración de posibles visiones de futuro, ¿sí? Los pueblos indígenas conciben el paso del tiempo de una manera oval o cíclica o circular, mientras que nosotros en general, eh, los que trabajamos en este tipo de evaluación o las personas que no somos pertenecientes a los pueblos indígenas, eh, lo concebimos o se suele concebir, sobre todo la comunidad científica occidental, fundamentalmente, concebimos el tiempo de manera horizontal, ¿no? Y siempre hacia adelante, cuando esto no necesariamente es así en el caso de los pueblos indígenas, ¿no? También lo que hicimos fue crear lo que se le llama una llamada a la contribución, que básicamente es
un pequeño documento en el que no solamente dentro de la evaluación de IPBES de cambios transformadores, sino dentro de toda la comunidad científica de IPBES y más allá también cuando fuera necesario, eh, se hacía una llamada incluyendo preguntas claves dentro, no solamente para nuestro capítulo 5, sino que, capítulo 2, perdón, sino también para otros capítulos que servían esta llamada a la contribución, que solicitábamos la expresa colaboración de expertos que son también indígenas y que permiten aportarnos material clave a la hora de poder incorporar información o evidencia respecto a la concepción de los cambios transformadores y de las visiones de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque otra característica muy importante que nos señalaban los pueblos indígenas es que ellos en general no manifiestan de manera escrita sus visiones o sus cosmovisiones del mundo. De manera tal que teníamos que intentar ser capaces de incluir material que fuera, por ejemplo, capaz de representar o de mostrarnos esas visiones de manera oral o de manera a través de figuras como una de las que aparece aquí en esta diapositiva, o a través de poemas o de música o canciones u otras formas de expresión artística, por ejemplo, o humana incluso, ¿no? La otra cosa que también hicimos fue, por supuesto, incluir autores colaboradores, ya lo mencionó Lucas en su presentación, dentro de nuestro capítulo y de otros capítulos también. Ellos también formaron parte explícitamente de la evaluación. ¿Sí? Me detuve aquí un poquito más porque creo que era esto bastante importante porque es una cuestión, o fue una cuestión también relevante en el contexto de la evaluación y fuera del contexto de la evaluación de IPBES también. Como decía, tuvimos 3 talleres. En los talleres básicamente se ponían de manifiesto cuáles eran los principales retos, necesidades que tenían los pueblos indígenas en el contexto de los cambios transformadores, cómo estos cambios transformadores eran necesarios articular o llevar a cabo, qué tipo de cambios son necesarios en sus esferas de influencia. Teníamos representantes de América Latina, de México, Colombia, África, Asia, el Ártico, en el caso de Noruega, por ejemplo. Había bastante diversidad, una muy buena diversidad de representantes de los pueblos indígenas eh, eh, para intentar abordar estas cuestiones que tienen que ver con los tópicos esenciales que se discutían en la evaluación. También comentar que estos informes, cada uno de estos talleres o workshops que se realizaron, se generaron informes que también están disponibles en la página web y que cada uno de nosotros lo puede consultar y están de manera pública, accesible. Bueno, esto creo que ya lo comentó Lucas en su presentación. No voy a entrar en detalle, simplemente decir que para nosotros en la evaluación de cambio transformador, un cambio transformador deliberado hacia un mundo justo y sostenible significa cambiar las visiones, las estructuras y las prácticas de manera que explícitamente aborden las causas subyacentes de las pérdidas de biodiversidad y también el deterioro de la naturaleza. Esto es importante porque no todos los cambios en las prácticas, estructuras y valores eh, abordan explícitamente las causas subyacentes de la biodiversidad y el deterioro de la naturaleza en sus diversas formas. Y al mismo tiempo también era necesario, y esto viene fundamentalmente del material que fuimos capaces de incorporar gracias a la contribución de los pueblos indígenas, es que no todas los cambios transformacionales son necesarios de llevar a cabo, sino que también disponemos ya en este momento de visiones o de cosmovisiones que son importantes de mantener o incluso aprender de ellas y eventualmente replicar, no en su totalidad, lógicamente, pero sí inspirarse, como es el caso de las comunidades, de los pueblos indígenas y comunidades locales. Este es un ejemplo que está, por ejemplo, en la figura, en una de las figuras que desarrollamos. Es un arte desarrollado por Makuini Te Wabata Chadwick en 2003 y fue cedida amablemente por Nick Krue, que es un autor del capítulo 5, que es un experto que también es indígena y que es experto en visiones de futuro y que colaboró también en nuestra evaluación. Y esto representa la creación de un mundo según el Tao Au Maori en Nueva Zelanda, donde la humanidad celebra la relación que trasladó la Papa, la genealogía del mundo respecto al mundo espiritual físico
manifestaciones artísticas bellísimas que nos permiten ver el grado de conectividad entre los diferentes elementos, colores y formas de cómo las comunidades maoríes se relacionan con la naturaleza. Um, Un aspecto importante que tiene que ver en la evaluación y que tratamos en el capítulo 2 tiene que ver con el proceso interactivo de la construcción de visiones. Nosotros hicimos una exhaustiva revisión de la literatura. Gran parte de esta revisión de la literatura se generó en el ámbito de este corpus de evidencia que hablamos hace un rato, y que básicamente esta diapositiva describe un estado futuro de la naturaleza y de las personas, y el impulso para cada visión puede surgir de un conjunto específico de desafíos sociales o ecológicos que generan un deseo de cambio por parte de los actores en un ámbito determinado. Eh, Básicamente el estado del proceso se define como un estado inicial, y la primera parte ascendente, mientras que la segunda parte, las acciones, mientras que la segunda parte, perdón, más descendente, es el desarrollo de las trayectorias a partir de las cuales se anclan las visiones y orientan las acciones hacia el cambio transformado. También lo que hicimos fue evaluar, bueno, no solamente las visiones en sí mismas, el contenido de las visiones, eso ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, sino también los propios procesos de visiones. ¿Qué significa tener un proceso de visión con potencial transformador? Porque no todos los procesos son iguales. Y a partir de esta revisión que hicimos de este corpus, encontramos que hay 4 elementos claves muy importantes en la creación de visiones efectivas. Y usamos la analogía de cocinando, ¿no? Básicamente, bueno, ¿cómo podemos los seres humanos intentar utilizar una analogía que todos los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, sea familiar? Y encontramos que la forma de producir alimento con nuestras abuelas o nuestras mamás en casa o con nuestra familia era tal vez una buena analogía para utilizar en la evaluación. Y encontramos que el alcance, el aspecto de compartir, la importancia de la imaginación y de la flexibilidad eran y son los 4 aspectos más importantes para generar procesos de creación de visiones efectivas para un cambio transformador. Eh, por otra parte, también encontramos de esta evaluación que encontramos 5 temas centrales evidentes en el análisis de todas estas visiones, de esta base de datos de visiones que generamos, de más de 880 visiones, que por supuesto, al igual que la base de datos de caso de estudio que comentaba Lucas, no es una base de datos completa, exhaustiva. Lógicamente, todavía seguimos incorporando nuevas visiones y está abierta la colaboración a seguir incorporando visiones. Esto fue lo que fuimos capaces de crear dentro de estos 3 años de trabajo, y nos encantaría poder ampliar esto porque lógicamente no tiene una naturaleza inherentemente comprensiva o totalizadora del mundo de las visiones que existen. Entonces, los 5 temas centrales son básicamente, revelan 5 aspectos. El primero es la economía regenerativa y circular, el segundo es la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Otro tema central que surge es la reconexión espiritual, que también impulsa cambios y comportamientos en nuestra forma de actuar. Y por último, los negocios o los sectores productivos y tecnologías innovadoras. Bajo estos 5 temas centrales, nosotros después desarrollamos diferentes acciones que están vinculadas en el último capítulo de evaluación, que de alguna manera ponen en evidencia cómo podemos articular o generar acciones dentro de este conjunto temático. Ya analizando o mostrando algunos de los resultados más importantes de estas visiones, me gustaría compartir básicamente 3 de manera bastante sintética. La primera es que el panel A superior izquierda muestra las más de 880 visiones que los combinamos con casos de estudio, con la base de datos que comentaba Lucas anteriormente. Y el panel A muestra que básicamente aquellos casos de estudio que tenemos en la evaluación, que tienen explícitamente la inclusión de una visión, tienen de una manera genérica, en general, efectos positivos, no solamente en las contribuciones a la naturaleza desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social. Siempre tienden en general a mostrar resultados más positivos. En el panel B lo que mostramos es la forma de mostrar resultados exactamente igual, pero en el caso de las visiones que tienen también una
o bien un desarrollo o una impulsión, una promoción explícita por parte de comunidades indígenas, o bien porque pueblos indígenas participan de esas visiones. Y de nuevo, en el conjunto de visiones que fuimos capaces de evaluar, los resultados de la evaluación muestran que aquellas que contemplan explícitamente la inclusión de las comunidades indígenas siempre muestran resultados positivos en general en los ámbitos de actuación de las contribuciones a la naturaleza. Y por último, el panel C en general muestra que aquellas visiones que son más colaborativas y que abordan una mayor multiplicidad de propósitos, como puede ser la equidad, la calidad de vida o la biodiversidad, pero también los factores forzantes o drivers directos, como puede ser la explotación del mar o de la tierra o el cambio climático, o los indirectos relacionados con la tecnología, la economía, aquellas que son capaces de simultáneamente abordar más de uno o los tres aspectos de manera integrada, tienen también una mayor capacidad de generar cambios transformadores. Por otra parte, dentro de este conjunto de 800 visiones, también incluimos un análisis un poquito más detallado de aquellas que nosotros consideramos las 50 visiones con mayor potencial transformador que fuimos capaces de recopilar. Aquí el panel A lo que muestra es un plot que básicamente contrasta dos cosas. Uno, como aparece en la leyenda, en la parte vertical izquierda, es la resistencia que tienen las visiones con mayor potencial transformador respecto al status quo, ¿sí? Es decir, en este momento, en la actualidad. Y en el panel, en la zona horizontal, perdón, en el eje horizontal, muestra el grado de comprehensividad, que le llamamos en inglés, que básicamente esto en qué medida estas visiones abordan explícitamente las prácticas, las estructuras, los valores y también la sustentabilidad ecológica y la equidad social. Es decir, 5 componentes están incluidos en lo que le llamamos comprehensividad o en el eje horizontal. Y lo que muestra básicamente es que el mundo ideal está en lo que aparece en el círculo en verde, un mundo futuro sustentable para la naturaleza de las personas, es decir, aquellas visiones que el mundo ideal sería aquellas visiones que tengan una baja resistencia por parte de algunos actores, puede ser tercer sector privado o algunos países, y una alta comprehensividad, es decir, que aborde explícitamente la mayor cantidad de elementos que hablábamos con anterioridad. Ese es el mundo ideal. Y aquí yo traje simplemente algunos de los ejemplos que tenemos en el caso de la evaluación del capítulo 2 y que los que aparecen en rojo son algunos de estos ejemplos. Como ven, tenemos una buena variedad de visiones, que no todas ellas son altamente comprensivas, ni tampoco todas ellas tienen una baja resistencia respecto al status quo. Pero lo que podemos señalar, algunos de estos ejemplos que pueden ser como la Reserva Dos Miñarzos, que ya comentó Lucas, o la Iniciativa de la Transformación Azul de FAO, o los derechos de la naturaleza por parte el reconocimiento por parte de las naturalezas, que en este caso América Latina fue pionera a nivel mundial, el caso de la Constitución de Colombia, por ejemplo, la normativa de Ecuador, entre otros. Esto cada vez va teniendo una mayor aplicabilidad práctica y reconocimiento en la normativa de muchos países del mundo. Eh, Básicamente lo que muestran están señalados con los números, entonces el número 45, perdón, el número 33 o el 23, por ejemplo, que es el cierre de alta mar, son otras iniciativas que aparecen con mayor o menor grado de potencial transformador. Esto que nos permite o nos permitió identificar ciertas estrategias en la evaluación para sugerirles o plantearles un portfolio de oportunidades a los tomadores de decisiones que digan, bueno, de acuerdo a las características de cada una de estas visiones, cada uno de los actores puede impulsar o promover algunas de estas visiones o visiones similares que contemplan características parecidas. Y en el panel B lo que muestra es, utilizamos el Nature Future Framework de IPBES, que básicamente lo que contempla es en qué medida nosotros los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, más relacionados, visiones que tienen que ver más con el enfoque de la naturaleza, es decir, visiones más conservacionistas, estarían en la parte superior de la pirámide, visiones más relacionadas con cómo los seres humanos relacionamos en armonía con la naturaleza o los valores relacionales, serían más algo que denominamos como naturaleza como cultura, y en la derecha inferior serían naturaleza para la sociedad, ¿sí? Básicamente aquí podríamos, por ejemplo, enumerar los casos de
servicios ecosistémicos de provisión, por ejemplo, el pescado, los alimentos que solemos alimentarnos. Ya hablamos de algunas de las visiones de las filosofías de indígenas, solamente muy brevemente para comentar, esto está en el sumario para los tomadores de decisiones, en el que contemplamos explícitamente la gran diversidad que existe en el mundo de las visiones de formas de ser indígenas y relacionadas con la naturaleza, de cómo se mueven de espacios de dominación antropogénica respecto al control y a la acumulación de riqueza, y en lugar de estar centradas en eso, ir transitando, eso es por lo que abogamos en la evaluación, transitar desde esa esfera hacia una esfera más de cuidado con la naturaleza, más ecocéntrica y más pluralística en nuestra relación recíproca con las otras especies que habitan el planeta. Un aspecto también importante que contemplamos en la evaluación tiene que ver con el rol de las tecnologías. El rol de las tecnologías, bueno, sabemos que las tecnologías cada vez más están cobrando una mayor importancia, ah, fundamentalmente como la inteligencia artificial, biotecnología, blockchain, por ejemplo, se están, bueno, expandiendo muy rápidamente en todo el mundo y poseen en general un gran potencial transformador. La cuestión es en qué medida este crecimiento exponencial que mostramos en el panel A, como fundamentalmente en el corpus de evidencia de más de 4,5 millones de documentos, como en color verde claro, han aumentado de manera exponencial el crecimiento de las visiones relacionadas con la tecnología. Bueno, nosotros intentamos evaluar en qué medida en los paneles B y C, en qué medida estas aumento de las visiones relacionadas con las tecnologías, que son más de 400.000, en este corpus de literatura que hemos creado, en qué medida y realizamos un análisis de sentimiento, que es lo que aparece en el panel B. Un análisis de sentimiento significa en qué medida los documentos que hemos evaluado de alguna manera evocan el rol de la tecnología de una manera positiva, promisoria, es lo que aparece en verde, y lo que aparece en rojo es aquellas visiones que tienden en general a utilizar términos o terminología o conceptos menos positivas, ¿sí? En general lo que se observa, los resultados que nosotros encontramos es que en general las visiones relacionadas con la tecnología en la mayor parte de los estudios y las visiones que hemos encontrado sugieren que hay una tendencia mucho más positiva del rol de la tecnología hacia la conservación de la biodiversidad y del beneficio de las personas. Sin embargo, en el panel C, por ejemplo, nosotros analizamos más de 9.100 estudios y solamente encontramos que hay muy poquita, solamente el 1% de estos 9.000 estudios hablan de casos empíricos explícitos donde se hable del rol de la tecnología con evidencia empírica que muestra efectivamente en la realidad cuáles han sido los beneficios, o bien ambientales, o bien económicos o sociales de la implementación de esas visiones. Y por último, en el panel C, como comentaba antes, también evaluamos algo muy en particular, y aquí disculpar que estoy sesgado, porque aquí lo hicimos específicamente sobre las visiones que en este momento se están implementando en muchas partes del mundo, que es la ampliación hacia la minería marina. La minería marina nosotros analizamos en torno a 3.000 documentos específicamente y encontramos que no hay estudios empíricos que muestran de manera simultánea los beneficios que tiene la minería marina, tanto desde el punto de vista ambiental para los fondos marinos, como también los beneficios económicos y sociales. Y con esto ya me quedan poquitas para ir terminando. También lo que analizamos fue, realizamos una literatura sobre cambios transformadores comparada con indicadores que pueden ser factores perjudiciales para la biodiversidad, fundamentalmente la expansión de la agricultura, la pérdida de bosques o deforestación y la expansión urbana y también el colapso o la sobreexplotación de estos pesqueros. Y aquí lo que hicimos fue, con las bases de datos de IPBES, creamos estos 4 indicadores y básicamente estos 4 indicadores desde la adopción de la Convención de Biodiversidad Biológica en 1992 se suelen ver, como pueden ver aquí en esta figura, cómo los índices tienden a aumentar de una manera bastante importante, sobre todo hasta inicios del año 2000, 2005 aproximadamente, dependiendo del indicador. Y las barras en gris muestran
los casos de estudio que tenemos en el corpus. Y básicamente lo que se ve es una gran expansión de nuestro grado de conocimiento en relación al número de estudios científicos que se están realizando, incluso en estudios científicos que abordan algunas de estas cuestiones de deforestación, expansión agrícola, urbana, incluso de stocks pesqueros, pero básicamente lo que nos muestra en general es que un mayor grado de conocimiento no necesariamente tiende a sugerir una reducción de algunos de estos índices de colapso, sobreexplotación de los stocks, por ejemplo, o una reducción de la expansión urbana por parte de los seres humanos. Otra cuestión muy importante que en mi opinión fuimos capaces de encontrar en esta evaluación es que encontramos que también existe una gran brecha en la construcción de las visiones. Es decir, los seres humanos no somos del todo creativos. ¿Por qué? Bueno, porque en general, basándonos en este corpus de evidencia, nos encontramos que solamente entre el 2,8 al 1,2 prácticamente por ciento de los documentos que encontramos de este corpus de literatura, en el primer caso solamente se refieren a la imaginación y en el segundo a la creatividad. En qué medida estas visiones utilizan términos explícitamente asociados a la imaginación, a la creatividad, o términos parecidos, ¿sí? Y hay muy pocos documentos públicos que abordan de manera explícita esta cuestión de la creatividad y la imaginación. Y por último, ya me gustaría, bueno, compartir que nosotros intentando de alguna manera abordar esta falta de imaginación que los seres humanos de momento no somos capaces de articular para generar visiones más, digamos, promisorias o incluso radicales. Radicales no tanto en el sentido de rebeldes, que también, sino también radicales en el sentido más griego o etimológico de la palabra, de ir al fondo, a la raíz de la transformación, ¿no? Y entonces creamos este cómic, de alguna manera, que también está en la evaluación, que intenta de alguna manera generar una diseminación de los resultados de la evaluación un poquito más creativos o, si se quiere, diferentes para los diferentes ámbitos de actuación o el público en general. Esto también ya lo comentó Lucas. En la evaluación creamos por primera vez una guía práctica para cualquier proyecto, iniciativa o política que pueda, en cualquier actor y sector a nivel global, que pueda desarrollarse a cualquier escala. Y básicamente diseñamos una especie de camino que no tiene por qué ser necesariamente taxativo ni seguir necesariamente cada uno de estos pasos, pero creemos que, dada la evidencia que tenemos en la evaluación, puede ser una buena guía de orientación, una especie de visión para los tomadores de decisiones que puedan servirse y ser útil, ojalá que puedan, digamos, desarrollarlo o desarrollar nosotros en nuestros proyectos de investigación en base a preguntas muy básicas y muy simples. Esto también está en la evaluación y también está en el link que compartió Lucas hace un ratito. Y muchas gracias por la atención y disculpen si me excedí del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, y nuevamente también muchas gracias para Lucas, muy interesante y relevante. Dejo la posta ahora a Silvana porque comenzamos con el intercambio. Tenemos ya varios comentarios en el chat y por supuesto pueden levantar la mano para las preguntas. Te dejo la posta, Silvana. Abrazo. Muchas gracias, Néstor, y nuevamente gracias a Lucas y a Sebastián por esta síntesis de un documento que es extremadamente potente, es una síntesis impresionante, pero que a la vez marca muchos de un poco ofrece una guía de muchas maneras, incluso como lo veíamos ahora con herramientas más prácticas, para entender en realidad de qué se habla cuando hablamos del cambio transformador y cuáles son las estrategias y formas de actuar. Y un poco pensándolo en este contexto del seminario sobre transdisciplina, creo que vimos varias cuestiones que tenían que ver con una forma de, bueno, de pensar cómo sucede, en qué escalas, quiénes estamos implicados y cómo avanzar hacia eso, que incluso lo trae al punto de cómo generamos conocimiento y cuál es el rol incluso de la ciencia, los investigadores, cómo fomentar estos diálogos intercientíficos y también interculturales, como lo veíamos con las diferentes comunidades. Entonces, quisiera empezar, primero volver a comentar que abrimos un poco la lista de personas que quieran hacer las consultas o comentarios a través de hacerlas ustedes mismos, levantando la mano con la función de Zoom.
Y podemos empezar quizás por las preguntas que nos dejaba Adriana en el chat. Adriana Saldaña, ¿querés hacerla vos misma? Ay, bueno, Adelante. muchas gracias, gracias Silvana. Pues felicidades, muchísimas gracias por todo lo compartido y tantos hallazgos tan interesantes. Una de mis preguntas tenía que ver con qué cambios percibieron en ustedes mismos como investigadores, que obviamente pues ya tienen una visión distinta al investigador convencional, ¿no? Pero qué cambios les exigió pues el diseño de esta investigación y conforme iban viendo los hallazgos. No sé, gracias. La otra ya no me acuerdo cuál era. Ay, Podemos empezar por ahí. Gracias, Adriana. gracias. Dale, Sebas, empezamos. Como quieran, bueno, dale, empiezo yo. Me encantó tu pregunta, Adriana, está buenísima. Yo te puedo contar mi caso personal. Em, Uno cuando intenta ir a una evaluación de este tipo, que tiene, bueno, yo tuve el honor y el privilegio de formar parte, eh, lo primero, por lo menos, y de hecho creo que fue un acuerdo que tomamos todos cuando empezamos, fue dejar el ego fuera de la sala, ¿no? Eso fue una de las cuestiones. Después intentar ir con la mente abierta todo lo que podamos. Había sesiones súper intensas, de muchísimo trabajo, la mayor parte de ellas. Intentar siempre estar lo más abierto posible, porque este era un tópico, no era una típica evaluación de IPBES, ¿no? Como la de, no sé, la de Global Assessment y demás. Esto era algo relativamente muy nuevo, en donde el propio concepto se está todavía muy vivo y se está desarrollando, y entonces todos como que asumimos un compromiso de alguna manera tácito, lógicamente, de decir, bueno, acá tenemos que ir con la mente muy abierta, porque si nos encerramos en nuestros encorsetados compartimentos de conocimiento, lamentablemente no vamos a llegar a donde queremos, ¿no? Eh, a nivel personal, a mí me ayudó muchísimo. Creo que fue una de las, honestamente lo digo, una de las etapas de mi vida en las que sufrí más a nivel personal por cuestiones de otra índole, por cuestiones, digamos, que nos pasan a todos, familiares y personales, pero que me ayudaron incluso los aprendizajes que tuve y las discusiones que tuve con mis colegas de la evaluación, me ayudaron incluso a afrontarlas personalmente. Esa transformación personal que uno tiene que hacer frente a la pérdida de un familiar querido, por ejemplo, o a la enfermedad de un familiar querido, realmente eso me ayudó incluso a nivel personal. Y luego, durante toda la evaluación, eh, a mí personalmente también creo que me ayudó mucho esa transformación de ver eh, o de aprender otros colegas que están haciendo cosas fascinantes en cualquier parte del mundo, lo que uno menos se imagina. Y realmente fue cuanto más tiempo leí, creo, de cosas nuevas de mis últimos 15 y 20 años que terminé la carrera en la UBA, allá en Buenos Aires. Nunca leí tanto como en esa época y nunca me sentí tan gratificado y agradecido. Eso lo podría resumir de esa manera. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián. Esto también es importante porque muestra que como en este cambio transformador, uno de los cambios importantes son los cambios individuales que nos implican también a nosotros mismos y sin un cambio desde la esfera personal, incluyéndonos a los investigadores, no hay cambio transformador posible. Vamos a seguir con Juan Piñeiro. ¿Querés hacer tu pregunta? Buenísimo, muchas gracias Silvana, muchas gracias Lucas y Sebastián por las presentaciones. Realmente impresionante el trabajo de IPBES y bueno, muy lindas las presentaciones para poder interiorizarnos en todo lo que estuvieron trabajando. Em, en- Entiendo las transformaciones en un mundo cambiante en muchísimos aspectos, en un cambio global con distintas aristas humanas, sociales, ambientales, productivas, etcétera. Y entonces ahí me surge la duda, la pregunta y que les quería hacer es cómo dialoga y en qué medida dialoga los informes y el trabajo de IPBES con el trabajo y los informes del IPCC. Y si hay algún vínculo entre ambos paneles, etcétera. Muchas gracias.
Bueno, si quieren esa la contesto yo. Sí, hay vínculos, hay un task force, se juntan, pero no es tan fácil. Incluso no es tan fácil a veces entre distintas evaluaciones de IPES. Eh, en la evaluación de cambio transformador éramos tres coordinadores. Arun Agrawal, que un economista nacido en India, pero eh, que se radicó en Estados Unidos. Karen O'Brien, de las ciencias humanas, sociales, nacida en Estados Unidos, pero que se radicó en Dinamarca, y yo, un agrónomo nacido en Argentina y que me radiqué en Argentina. Pero, y nos juntábamos semanal, al principio cada 2 semanas con la otra evaluación que está en simultánea, que es la evaluación de Nexus, para coordinar y alinearnos. Y fue muy difícil porque es todo tan vertiginoso, tan poco tiempo, tanta gente, cada assessment, cada evaluación sigue un poco su camino previo. eh, su camino propio, perdón. Entonces no resulta tan sencillo en la práctica, por más que tengas un equipo técnico. Yo creo que parte del problema está en que son tres coordinadores siempre por assessment, y es un trabajo voluntario que te lleva el 50% de tu tiempo. Y la verdad es que debería ser un trabajo pago al que le dediques el 70% del tiempo. Si eso sucede, va a haber un montón de mejoras, creo yo, y si también tuviera cierto dinero para, que en el IPCC lo hacen eso, para por capítulo contratar un postdoc o un profesional que también esté full time pago. Eso creo que haría una enorme diferencia en todo el proceso de coordinación y eso, para que también la gente eh, verdaderamente puedas dedicarle todo tu tiempo durante esos 3 años, ¿no? Que es un poco lo que requiere. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Lucas, por comentar esa parte que también es importante. Incluso tenemos otras preguntas en el chat que también tienen que ver un poco más con un poco el diseño de los estudios o los abordajes. Pero a ver, le damos lugar a Néstor, si quieres hacer tu comentario. Sí, quería hacer una pregunta justamente con un mensaje clave que surgió en la intervención en los últimos slides de Sebastián, que comienza a ser digamos, una conclusión bastante compartida, ¿no? Me refiero a este gran desafío o a esta gran crisis que es la crisis de imaginación, ¿no? Digamos, más allá de todas las dificultades y los frenos o barreras que tenemos en los procesos de transformación y que generalmente concitan la mayor parte de nuestra capacidad de análisis de esfuerzo, este otro elemento, ¿no? La crisis de imaginación queda siempre como en un, digamos, lugar secundario, pero muchos sostienen que debería tener un rol mucho más preponderante la ausencia o la capacidad de pensar alternativas, ¿no? De imaginarnos alternativas. Me gustaría si pueden profundizar sobre este aspecto. Gracias, Néstor. ¿Querés responder vos, Lucas? No, no, dale vos. Bueno, gracias, Néstor. Y yo creo que posiblemente una de las, por lo menos lo que yo conozco, posiblemente IPBES es una de las pocas plataformas a nivel global en el que este tipo de aspectos que comentabas de la marginalización o de la equidad o de la igualdad, tanto a nivel de género, de representatividad de los autores, como explícitamente intentar incorporarlo en este tipo de evaluaciones, obviamente no es perfecto, siempre hay márgenes de mejora, pero creo que se toman bastante en serio, ¿no? Por lo menos a nivel estructura o formal, por un lado, y después, por otra parte, el tema de los tópicos o de los aspectos relacionados con la marginalización o la desigualdad que están surgiendo, que están emergiendo
incluso acá en Europa se ve explícitamente cada vez más. Em, Son temas que, bueno, a nivel personal, porque yo nací en Argentina y siempre, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, vivimos en crisis desde que nacemos hasta que nos morimos, básicamente. Y entonces eso está en nuestra propia naturaleza intrínseca, ¿no? Y entonces bueno, eso es casi como que uno lo lleva de una manera permanente en esa mochila todo el tiempo y este tipo de evaluaciones también intenta de alguna forma, no por esa experiencia personal, sino también porque eso lo ve uno en nuestro trabajo. Yo trabajo bastante en océanos y mar y en cualquier parte del mundo donde vayas en general, salvo contadas excepciones, siempre suele haber esos problemas de exclusión de mujeres, exclusión de o marginalización de pueblos indígenas o de actores, o sea, esta cuestión de las asimetrías de poder en en los procesos de toma de decisiones es una cuestión no solamente recurrente, sino que también va increciendo, está cada vez aumentando cada vez más, ¿no? Incluso bueno, en concentración de poder y de riqueza, en donde desde los años 60 o 70, incluso 80, no se veía semejante concentración de riqueza, ¿no? Entonces eso nos lleva a intentar hacer un esfuerzo en este tipo de evaluación, por ejemplo, para intentar hablar de eso y ponerlo sobre la mesa de manera explícita, ¿no? Salió en el capítulo 4, sobre todo, se aborda de manera explícita. En las negociaciones que tuvimos en el plenario en Namibia también se discutían estas cosas. Después, bueno, obviamente uno hace todo lo mejor que puede y después, lógicamente, bueno, hay gobiernos que son más o menos sensibles o propensos a abordar esta cuestión y otras menos, ¿no? Pero tenés toda la razón que es un aspecto muy recurrente y que creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio y realmente abordarlo desde nuestras esferas de influencia, ¿no? Como comentaba Silvana también hace un ratito, que desde nuestra comunidad, nuestro trabajo, yo por ejemplo en mi equipo intento contratar personal, por ejemplo, es decir, aplicarlo de manera práctica, no solamente lo que uno piensa, sino también hacerlo de manera práctica, ¿no? Es decir, bueno, tener esa cuestión de la equidad de manera explícita en los procesos por ejemplo, de contratación de personal, ¿no? Y a mí tengo, seguramente por sesgo, explícitamente intento también considerar, sobre todo, porque sé lo que significa trabajar en contextos más vulnerables, intentar considerar más a expertos o expertas que vienen de países en vías de desarrollo, por ejemplo. Muchísimas gracias, Sebastián, por comentar sobre varios de estos puntos que un poco se vinculan con la pregunta que hacía Julieta también, que ahora, Julieta, me avisás si querés hacerla vos a tu consulta o si la hago yo, pero en definitiva tiene que ver con esto de reconocer toda esa diversidad de miradas, reconocer esas voces que están marginalizadas y el rol importante que tienen, y quizás lo engancho y lo reforzo. Julieta, ¿querés comentarlo? Porque ahí un poco tu pregunta iba por este lado de lo que ya existe, lo que ya se está haciendo y de alguna forma los grupos que ya están imaginando estas alternativas. Adelante. No te escuchamos. A ver ahora, Ahora sí. ¿sí? Ah. No, pensaba que dos cosas, ¿no? Como que me parece que hay una dificultad en quienes participamos de experiencias con redes en transdisciplina e incluso en interculturalidad, en sistematizar esas estrategias que ya se están desarrollando y cómo poder ponerlas debajo de un reflector para que también puedan generar contagio, ¿no? Explicado un poco así. Como me parece que a veces circulan como sistematizaciones que vienen en general de Europa, que van por otro lado y que por ahí cuesta o muchas veces, no sé, como que uno siente que está invisibilizado lo que ocurre en los movimientos populares, movimientos sociales y en las bases, y por ahí veo como una dificultad, ¿no? Yo trabajo, digamos, en el área de investigación y me parece que a los
investigadores, esas redes nos potencian, nos interpelan y quizás me parece súper interesante que se generen o se promuevan esas redes de trabajo, ¿no? Y por ahí me parece que es difícil y entiendo que en este trabajo enorme de IPES se relevaron muchísimas cosas y variables, pero quizás me pregunto si hay manera de cara a los siguientes avances, ¿no? De visibilizar esas redes como que ya existen en las bases, pero como redes tales, no como áreas divididas, ¿no? Los pueblos indígenas, los investigadores, la tecnología, sino ya como redes en crecimiento. Ah, esa era la pregunta. Muchas gracias, Julieta. ¿Alguno lo quiere abordar? Lucas. Eh, bueno, creo que hay comunidades de cambio transformador que venían antes de la evaluación de IPBES, pero no eran tan plurales como la evaluación de IPBES en sí misma, sino que distintas comunidades se involucraban como de unos subgrupos de distintas disciplinas que trabajaban con el tema. Y después de la evaluación no quedó como así sí quedó muy buen vínculo entre la gente de la evaluación de IPBES, que seguimos conectados, presentando proyectos en conjunto, pero no se armó una red un poco más amplia y más plural de lo que había antes, así como una especie de una oficial o más, sin van surgiendo redes en ecologías que vinculan aspectos sociales y ambientales, pero en particular eh, las comunidades de cambio transformador previo y post no necesariamente han cambiado. Eso por ahí es como algo que se podría incorporar, que es positivo. Eh, y un poco, bueno, en todo este proceso de cambio transformador durante estos 3 años, con gente tan distinta, de disciplinas tan distintas, se empezó con mucha desconfianza y mucha conflictividad, y luego de 3 años se terminó con un gran grupo de amigos y gente que se escuchaba y se valoraba. Sobre todo, eh, hay como 3 co-chairs, pero después hay 15 coordinadores de secciones, Sebastián fue uno de ellos, y entre los 3 co-chairs teníamos muy buen vínculo y también eso terminó así entre los 18, en ese 18 grupo de 18 personas de coordinación, ¿no? Los 15 coordinadores de secciones con los 3 co-chairs. Se empezó con mucha desconfianza, mucha conflictividad en ese grupo de 18 y se terminó con una comunidad muy linda que hemos planteado varios proyectos en común, workshops, para continuar ideas y seguimos en un grupo de WhatsApp, etcétera. El cambio fue muy radical, así que en ese sentido es una historia esperanzadora de gente que hasta que se empezó por momentos gritando o maltratando y terminaron presentando proyectos en común, por así decirlo. Creo que ahí hay varias cosas para trabajar que son todas del ámbito humano, que empiezan con la desconfianza y el prejuicio. Eh, y luego hay que generar como un proceso de escucha atenta y de comunicación no violenta. eh, y lo que me pareció más difícil de assessment, que en general para todas y todos los integrantes cumplir, es la parte de pluralismo. Es algo que cuesta muchísimo. eh, Consciente o inconscientemente, todo el mundo quiere de alguna manera llegar a un consenso o imponer su visión, básicamente. Y eso ha sido como un gran desafío. Incluso la gente que trabaja en pluralismo, digamos, ciencias sociales y sí. Y se vio mucho como distintas disciplinas tienen distintas formas de comunicarse, en algunas un poco más agresivas, de hecho. Y eso es algo que en general se da en todos los grupos, ¿no? Como que todo esto de desconfianza, prejuicios, el camino a la escucha atenta, de la comunicación no violenta y el pluralismo, creo que son grandes desafíos en estas redes, que de alguna manera por ahí las investigadoras, investigadores, por ahí muchas veces no tienen entrenamiento más de tipo
eh, psicológico, ¿no? Por así decirlo, pero es clave. Sí, porque son procesos también, ¿no? De atención, así que bueno, creo que en esa etapa fue un crecimiento colectivo hermoso. Por eso el Grupo 18 hay gente que no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, gente que nunca la ibas a ver con una camisa, a otros que se vestían todos los días de traje, impecable, y se ilustraba los zapatos, desde cómo se vestían hasta cómo pensaban, hasta cómo se movían. Y, fue impresionante, sí. Yo sí puedo sí complementar porque veo que Julieta puso una pregunta en el chat o un comentario Sí, muy, adelante. muy brevemente. Eh, Codificamos en la base de datos de Visiones, tenemos casos de redes de diferentes ámbitos de actuación, Julieta, obviamente, no es, de nuevo, no es perfecto ni está completo, es simplemente un puntapié inicial, ¿no? Redes de agricultura, de pesca, bueno, y de otros sectores también, a nivel comunitario, a nivel local, a nivel nacional incluso, o transnacional, como hay una red iberoamericana de pescadores artesanales, por ejemplo, que hay más de 20 millones de pescadores entre América Latina y España, por ejemplo. Y después también codificamos, intentando abordar bueno, comentar tu comentario, que está buenísimo, es que intentamos ser lo más plural posible, pero de nuevo, obviamente uno siempre hace el intento y siempre falla porque nunca es capaz de abordarlo todo, ¿no? Y incluimos, por ejemplo, visiones de ciencia ficción, de la poesía, de textos religiosos, no solamente papers, obviamente, de literatura gris, movimientos sociales, visiones de indígenas, o sea, intentamos abordarlo de una manera dentro del tiempo que teníamos y de lo más y de la expertise que teníamos. Bueno, se hizo un primer esfuerzo que está ahí, está en el capítulo 2 y bueno, en la evaluación. Y bueno, fue un aprendizaje mutuo, la verdad. Muchas gracias, Sebastián. Me gustaría sumar simplemente desde mi mirada también a este punto, en donde creo que hay dos aspectos clave. Por un lado, el esfuerzo que se hizo en pensar las estrategias para llegar a identificar este conocimiento clave que a veces no circula por las redes clásicas de la academia, como bien lo explicaste hoy, pero también que el hecho que al ser en última instancia una síntesis de síntesis, mucho del trabajo que se está haciendo y que quizás estamos haciendo muchos de nosotros acá, empieza a llegar, va escalando y llega a esa síntesis, y esos trabajos, algunos más en una escala micro, están haciendo ese trabajo con redes y demás. Entonces, no olvidar que esa parte también es parte del proceso. Quizás me gustaría hacer una consulta simplemente para traerlo un poquito al tema también de este ciclo, y después retomamos algún comentario más también en el chat o si alguien más tiene alguna consulta. Y es esto que empezamos a ver, que lo comentaste vos, Sebastián, que un poco en este reporte se hace un esfuerzo más de vincular los biomas acuáticos y terrestres, y si lo ponemos en el contexto de debates vinculados a los sistemas alimentarios, cómo justamente poder integrar estos dos aspectos que son parte de lo mismo y de los mismos objetivos que queremos lograr, con algunas diferencias en los desafíos. No sé si alguno de los dos quiere comentar algo un poco como trayéndolo al tema de este ciclo. Lucas, ¿querés darle voz? Yo estoy sesgado, vengo del lado marino. Ah, yo vengo del lado terrestre. Por eso. No, bueno, es algo que yo mencioné en, en- en mi parte porque me pareció como un gran logro de esta evaluación, en parte, bueno, también por la proactividad de Sebastián, y que es muy valioso también desde el punto de vista eh, de eh, digamos, de poder, de los casos de estudio, y creo que hay muchos procesos similares desde el punto de vista social, de cuestiones de coparticipación, de un montón de principios a aplicar entre comunidades costeras, marinas, terrestres. Después hay
dinámicas y limitantes radicalmente distintas desde el punto de vista ecológico. Entonces, es un poco lo que yo me encontré. Desde el punto de vista de los procesos sociales que describíamos, uno puede llegar a encontrar un montón de similitudes en los procesos virtuosos, digamos, ya sean comunidades de agricultora o de, o de pescadores, etcétera. Pero después el sistema ecológico ambiental y la capacidad técnica y el conocimiento técnico en los dos ámbitos es radicalmente distinto. Es difícil diseñar eh, bueno, se pueden hacer algunas similitudes, pero por ahí no tanto, ¿no? Digamos, las migraciones en algunos casos son las corrientes, ¿no? Implican miles de kilómetros. Entonces, en el diseño de un paisaje y las influencias de factores externos en los ambientes marinos son bien distintos, por así decirlo. Por ejemplo, si bien, por ejemplo, los Miñarzos, esa reserva, tenía un diseño, pero era más de limitar zonas, ¿no? Como que de alguna manera, y aprovechar de distinta manera esas zonas, con ciertas reglamentaciones, cupos, etc. Bien, muchas gracias, Lucas, por esa respuesta. Sí, claramente hay diferentes desafíos y también formas de gobernanza, pero seguramente hay aprendizajes transversales, que es un poco lo que nos muestra también el informe. Vamos a ver si hay alguna consulta más. En un momento Aníbal hacía un comentario que un poco se aborda en el reporte, pero Aníbal, ¿querés hacer la consulta directamente? Ahí Bien. la escribí en el chat, la escribí ahí como que está eso, simplemente esa pregunta, pero Néstor también puso algo más abajo que viene a colación. Sí, bueno, justamente lo que decía Aníbal tenía que ver con que, bueno, si ahora el objetivo es bastante claro, cuáles son los impulsores para que este cambio realmente se dé y esas dimensiones cambian, que de alguna forma es lo que nos propone el informe con todas las estrategias y las líneas de acción. Claramente, como se plantea, es un desafío enorme, pero de alguna manera podemos avanzar, sí podemos tocar con esas causas subyacentes. Esa es un poco la invitación. No sé si hay alguna otra consulta, alguien más que quiera. ¿Me permitís hacer la Sí, pregunta? adelante. Sí. Básicamente, la pregunta es para quienes hicieron la investigación, ¿qué impulsores ven ellos como posibles para que este cambio se realice? ¿Se entiende o no? Para que todo eso subyacente, que son subjetividades también, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los impulsores? Pero bueno, es bastante compleja la pregunta. Por eso, Te toca a vos, Seba. Gracias, Aníbal. Yo diría que, por lo menos de lo que fuimos capaces de evaluar hasta ahora, eh, eh, digamos, cualquier iniciativa o cualquier proyecto de naturaleza pública, privada, a cualquier escala, si es capaz de apuntarle expresamente a cambiar las prácticas, es decir, a cambiar las cosas como las veníamos haciendo, a cambiar las estructuras, es decir, cambiar la norma. Puede ser una norma social, una costumbre, o puede ser una norma escrita, una ley, un decreto, una constitución. Y también tal vez lo más difícil es cambiar los valores, ¿no? Nuestras creencias, que no tienen por qué ser necesariamente religiosas, simplemente son nuestras formas de estar en el mundo y cómo pensamos respecto a cómo nos relacionamos con los demás y con la naturaleza, ¿no? Entonces, si lo que sí encontramos es que aquellas iniciativas que son capaces de apuntarle expresamente a los tres ámbitos o dimensiones de manera explícita tienen un alto potencial transformador, ¿no? Y decimos potencial transformador y no digo la palabra cambio transformador porque en realidad lo que hoy puede ser transformador hoy cambia radicalmente de un día para el otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, desaparece una persona o no está más una persona, un líder de una comunidad que era clave y que impulsaba ese cambio. Bueno, genera un cambio bastante importante en la dinámica, la configuración de ese sistema y por tanto puede perder, digamos, preponderancia ese potencial transformador, ¿no?
Pero yo diría que esos 3 puntos, prácticas, estructuras y valores, y siempre que apunten a las causas subyacentes de la diversidad, que son las que comentaba Lucas al principio. Muchísimas gracias por la respuesta y por las preguntas. Bueno, no sé si no hay más preguntas, quizás igual podemos cerrar antes de la hora que teníamos, que ya hace un buen rato que estamos aquí y bueno, no es necesario extender la charla. Lo que sí me gustaría comentar e invitarles es a que quienes les interese también nos hagan llegar sus curiosidades en relación a qué aspectos o qué temas o qué cuestiones les gustaría también ver a través de este seminario, en un sentido de que quizás podemos retomar algunos de los puntos que vayan surgiendo a partir de estas reuniones. Así que eso lo pueden hacer vía email luego del seminario. Y bueno, de mi parte, muchas gracias por las consultas, por esta conversación y gracias nuevamente a Lucas y Sebastián y a Néstor y a todo el equipo por organizar este ciclo. Y vamos a compartir el link de la grabación para que puedan repasar o quieran compartirlos con personas interesadas que ustedes conozcan. Muy buen fin de semana y seguimos avanzando. Un abrazo a todos. Pasen muy Muchas bien. gracias, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo también. Estén bien.